con una mesa un poco cambiada, sí, porque nos acompañan varias personas. Afortunadamente vamos a abordar un tema con su complejidad, con sus profundidades, y para eso, en primer lugar, alguien que ustedes ya conocen es Franco Furno. Ha llegado aquí al estudio con la moto, como siempre, pero en este caso, en este sector de Villa Turismo, ya le damos la bienvenida. Franco, ¿cómo va? Buenos días, Maca. Buenos días a la audiencia. Esta vez, no me escuchan con el tráfico de fondo, sino aquí en el estudio. Una alegría estar aquí. Y esto tiene que ver también con el trabajo en las calles, ¿no? Con el móvil, la idea de acercarnos a ciertos lugares, a ciertas instituciones, oficinas, conocer justamente cómo funciona la garantía de ciertos derechos que luego hay veces que pasan cosas y nos preguntamos después, ¿y dónde hay que ir? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, la idea del día de hoy surgió hace unas 2 semanas, cuando me acerco a la Secretaría de Igualdad de Género de la zona andina, digamos la oficina que está aquí en Bolsón, y me encuentro con Constanza. Y allí, pautamos un día para hacer una nota como siempre en la calle. La cuestión es que, en la calle, digamos, en la oficina, obviamente, me vengo tal día, el viernes, pueden tener un ratito, la idea es hacer una nota. Nuestras notas generalmente son en la calle, son informativas de lo más relevante, cortitas, para así decirlo. Y empezamos a charlar de que en esta secretaría, que depende del Ministerio del Desarrollo Humano y Articulación Solidaria del Río Negro, el trabajo es muchísimo, los temas son muchísimos como para tratar en la radio, y me faltaba tiempo, me faltaba igual esto de preguntar y repreguntar, ¿y qué se hace con esto? ¿Y qué se hace en tal tema? Bueno, la idea fue, ¿y si vamos al estudio y charlamos tranquilos? Bueno, una maravillosa propuesta, y por eso están aquí, ¿no? Bienvenidas, ¿cómo andan? Bienvenidas. Hola, buen día. Hola, buen día. Presentamos entonces Constanza Pozzi, coordinadora del área de diversidad sexual de la Secretaría de Igualdad de Género de aquí de la zona andina, y Marta Roger, coordinadora de la Secretaría de Igualdad de Género, pero referente del SAT, que es el Sistema de Abordaje Territorial. Sí, exactamente. Empezamos, primero, buen día, bienvenida, buen día. Como decíamos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo definirían la Secretaría? Bueno, buen día. La Secretaría de Igualdad de Género tiene dos áreas. Trabajamos específicamente para el abordaje sobre el tema de la violencia de género para mujeres y personas de la diversidad, específicamente sobre violencia de género. Hacemos el sistema de abordaje territorial, que es un trabajo en general que tiene que ser en los barrios, en los centros comunitarios. A veces se nos dificulta un poco por el tema de movilidad, pero bueno, el sistema es así. Y después, trabajamos con situaciones para vulneración de derechos, para abordar situaciones de violencia. Tenemos un equipo interdisciplinario, tenemos trabajadora social, asesora legal, operadoras comunitarias y la coordinación. Hacemos un acompañamiento integral en la medida que podemos para ayudar a las personas a salir de la situación de violencia de género. Hablan de todo un equipo, ¿no? Hablábamos también de la transversalización, cómo se lleva a cabo también con otras instituciones u organismos que también están en esto, ¿no? Que tal vez esto hemos conocido por otras circunstancias y que también funcionan, y es fundamental la Secretaría Provincial para llevar adelante, digamos, los distintos programas y acompañamientos. Uh-huh. Sí, es fundamental la articulación con otras instituciones, no podemos trabajar solos, esto es así. Nosotros trabajamos a través de oficios judiciales y de denuncias en la Comisaría de la Familia, denuncias por violencia de género y oficios judiciales por esa situación. Entonces tenemos que trabajar con, por ejemplo, el juzgado número 11, la Comisaría de la Familia, trabajamos con CENAF, trabajamos con Servicio Social del Hospital, con Servicio de Salud Mental del Hospital.
con la Dirección de Género y Diversidad del municipio. Digo, en general a veces abordamos las situaciones y varias instituciones trabajamos sobre la misma situación con el tema que le compete a cada una, pero digo, tenemos que trabajar articuladamente sí o sí. Esto es así. Uh-huh. Y con respecto a lo que conocemos como comarca, que bueno, tenemos el límite del paralelo y sabemos que bueno, las situaciones muchas veces digamos desbordan esto del límite provincial. Uh-huh. Se cruza ese límite, se trabaja del otro lado a nivel comarca, Lago Puelo, Epuyén, El Hoyo. Legalmente hay una cuestión jurisdiccional que nosotros tenemos que trabajar con las personas que viven en Río Negro, uh-huh. Pero tenemos articulación, por supuesto, con instituciones que serían de Chubut, de la comarca. Digo, siempre tratamos de trabajar así. Digo, legalmente tenemos que trabajar con personas que se domicilian en la provincia de Río Negro, o sea, acá en Bolsón. Ah. Pero articulamos con la Secretaría de Género de Lago Puelo, con El Hoyo. Sí, siempre el trabajo es articulado. Integral. Uh-huh. Y mencionaban la denuncia, ¿no? Los oficios judiciales. Es importante al día de hoy hablar de por qué hacer la denuncia. También esto hablamos de cómo podía ser esto una clínica, un conversatorio también para comunicadores, ¿no? De qué comunicar y de dónde se pone el foco hoy desde profesionales, activistas en materia de género y diversidad. Bueno, ¿por qué hacer la denuncia? Y también lo que nos lleva a nosotros de este lado de enterarnos lamentablemente un montón de casos de donde no se recibe la denuncia. Bueno, ¿por qué puede suceder esto, no? En una comisaría estipulada para ese fin, para acompañar situaciones de violencia. Uh-huh. Sí, es importante hacer la denuncia. Digo, cuando hablamos de violencia de género, hay muchos factores que intervienen, ¿no? Culturales, familiares, cuestiones emocionales. A veces es muy difícil hacer una denuncia porque da mucho miedo, porque no se sabe qué va a pasar, porque da miedo a la represalia. Nosotros en la Secretaría atendemos a las personas también asesorando para hacer una denuncia, ¿no? Como qué es lo que pasa después, cuál es el circuito de la denuncia. Nosotros en la Secretaría siempre instamos a que se haga la denuncia, porque son los mecanismos que tenemos en este momento en esta sociedad para frenar, cuando no se puede frenar la situación, pudiendo hablar, ¿no? Acordando cosas, que cuando hay violencia de género es difícil llegar de esa manera. Tenemos, bueno, los mecanismos de la justicia y de la denuncia como para poder dictar una prohibición de acercamiento, una exclusión del hogar. Digo, esas son las herramientas que tenemos en este momento para frenar un poco la situación. Y después hay que hacer todo un trabajo con las personas, un trabajo desde lo personal, ¿no? Como también si uno no toma la decisión de poder salir de esa situación es difícil. Sí, y también, bueno, mi nombre es Constanza, acá con Marta, y también cuando charlamos con las personas, las asesoramos y se acercan a la Secretaría, porque como dice Marta, a veces no se sabe el circuito de dónde denunciar, las personas van de acá para allá revictimizándose porque tienen que volver a contar muchas veces lo mismo. También muchas personas creen que la situación va a cambiar, que las pueden resolver solas, que esto pasó una vez y no va a volver a pasar más. Entonces también entender que la violencia va en aumento, la violencia nunca se retrotrae. Cuando una vez que empieza a ser ejercida, desde la psicológica hasta la violencia física, porque la violencia de género no es solo física, muchas veces tenemos naturalizado o normalizadas ciertas microviolencias que no las reconocemos como violencias y que existen y que son la punta del ovillo de la lana que después va a detonar en otras cosas que son mucho más intensas, ¿no? Entonces, también asesorar desde ese lugar, empoderar a las personas. Como dice Marta, muchas veces tienen miedo de qué va a pasar, hasta muchas veces tienen miedo de qué va a pasar con la persona que van a denunciar, por tener esta construcción cultural también de la familia, ¿no? Y poder, esto de qué va a pasar con él, dónde va a ir, como son preguntas que existen y que se preguntan y que muchas veces hacen que esas preguntas no dejen que esa persona denuncie.
Entonces, como decía Marta recién, es como un acompañamiento integral, ¿no? Nada, eso. Con respecto al área de diversidad sexual, Connie, bueno, aclaremos también que ustedes funcionan en zona andina, digamos, no es solamente Bolsón, eso nos los explicaban, que no solamente esta localidad, sino también, bueno, mucha zona rural, donde, y hacer esta diferencia, uno cuando llega a Bolsón, de visita o porque quiere un proyecto de vida nuevo, se encuentra con que hay muchas actividades y hay cierta apertura tal vez a lo que tiene que ver con la diversidad sexual, con ciertos colectivos que tal vez en otros lugares les cuesta llevar adelante cierta visibilización o ciertas actividades, pero en realidad uno cuando empieza a vivir el cotidiano, más allá de ese tal vez discurso o vidriera, tal vez que por ahí se puede encontrar en algunos lugares, se encuentra con que la violencia igual está, con que hay mucha homofobia también, hay muchos casos de violencia que suceden todo el tiempo, digamos. ¿Cómo definirías el trabajo del área en esta realidad donde, bueno, se ve una apertura de lo que es Bolsón, de lo que es la diversidad sexual y a la vez una violencia que también sigue como en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Bueno, hoy la diversidad sexual tiene un marco jurídico que asegura y garantiza derechos que fueron recuperados, ¿no? ¿Cómo trabaja el área? El área trabaja desde varias patas, desde la pata de poder acompañar también a las personas donde sus derechos son vulnerados, con la pata de, como contábamos antes, el tema de la articulación con otras organizaciones y organismos, y después con la sensibilización, porque necesitamos ir por el cambio cultural. Y el cambio cultural es todo el tiempo estar hablando de que hay otras identidades que habitan este territorio que no son identidades heterosexualizadas, ¿no? Claro. Ni cis. Entonces, nada, hay que estar como todo el tiempo hablando de este tema, porque si no, tenemos que acomodarnos a una sociedad que no está pensada para nosotros, y no es así. Uh-huh. Claro, ¿dónde está la resistencia, no? Ahí también en la charla y bueno, la divulgación de un montón de nuevas formas, entre comillas, ¿no? Entre las formas de toda la comunidad en habitar espacios, en ejercer profesiones, artes y demás. ¿Qué pasa con el otro lado o qué podemos hacer para seguir comunicando sin el desgaste y sin sufrir tanto esas resistencias que vemos desde el otro lado, digamos? ¿Cómo comunicarnos? Claro, como en esta divulgación que planteas que hay que hacer, ¿no? Y seguir visibilizando, veo que pueden suceder todo el tiempo, ¿no? Un montón de resistencias de una sociedad heteronormada, digamos, criada desde el patriarcado y que puede generar un montón de cosas completamente desagradables en el medio y un desgaste también. Bueno, ¿cómo reaccionar a eso, no? Es como la pregunta. Como comunicadores, acá muy autorreferenciándonos, pero como sociedad toda. Wow, es como desarmar el sistema mismo, o sea, me está llevando al centro a la matriz. No, claro. ¿Qué te digo? Es como todo el tiempo estar teniendo la perspectiva desde la diversidad sexual. Es como que pensamos desde la perspectiva de derechos humanos siempre, ¿no? O sea, derechos garantizados, derechos vulnerados. Pero hay que agregarle la perspectiva desde la diversidad sexual, porque si no, siguen siendo mujeres y disidencias. Dentro de las disidencias hay mujeres también. Entonces hay que desjerarquizar las identidades. No hay algunas más y algunas menos. Las identidades o las personas de la disidencia o diversidad sexual siempre existimos. Lo que pasa es que después de la ley de matrimonio igualitario tuvimos mucha más visibilidad, pero durante la época de la dictadura hubo mucha gente detenida y desaparecida por su identidad. En la época de los 90, o sea, todavía había edictos correccionales, edictos policiales, donde si vos usabas una ropa de otro género te detenían. Cuando yo era chico o sea, si vos ibas de la mano con tu compañero, te detenían. Digo, después del matrimonio igualitario, el colectivo de la diversidad tuvo mucha más visibilidad, pero siempre estuvimos en esta sociedad y seguimos estando.
Entonces la idea es poder normalizar esta situación, pero no la vamos a poder normalizar y no vamos a poder hablar de personas hasta que nuestros derechos estén garantizados. O sea, el espacio público sigue siendo un espacio heterosexual, o sea, todo. Entonces es como estar presente todo el tiempo en todos lados. Claro. Y acá nos preguntábamos, el lenguaje inclusivo. Iba a decir eso. Sí, justamente sí. Es algo que nos cuesta, sinceramente, aunque uno quiere utilizar, incluir, no dejar afuera a nadie, a ninguna persona, cuesta en el trabajo cotidiano. Trabajamos con las palabras, trabajamos comunicando. A ver, y esto también me gustaría que Connie nos cuentes cómo ves desde que el lenguaje inclusivo empieza de alguna manera a necesitar que se utilice en todos los lugares, desde tal vez en algún momento que surge, pasando tal vez por los textos, me acuerdo de la arroba, de la X, de la E, que ahora toma más lugar, y cómo crees que esta transición del lenguaje, que creemos que hacia ahí vamos, ¿no? Pero estamos en un camino que ¿Cómo sigue, digamos? ¿Cómo hacemos para que el lenguaje inclusivo no genere ni rechazo, ni que alguien diga, che, no, esto yo no quiero, no hablen así, ¿cómo vas a hablar así? Se escuchan esas cosas donde tratamos de incluir y, bueno, muchas veces se utiliza el humor, o que lo que creen que es humor y es discriminación. Bueno, no sé si es una pregunta o son muchas. Para abordar el lenguaje inclusivo, antes tengo que entender lo que es la diversidad sexual y qué es una identidad por fuera de las personas heterosexuales. El lenguaje inclusivo visibiliza otras identidades por fuera de la A y la O. No es lo mismo el lenguaje no sexista, que es cuando decimos todas y todos, que el lenguaje inclusivo, que es cuando decimos todes. Eso. Muchas personas se siguen referenciando con la Real Academia Española y está muy bien, pero ya no estamos en el colonialismo y hay otras regulaciones y otras academias argentinas que tienen otras miradas, ¿no? O sea, así que bueno, nada, eso, o sea, no tengo mucho más para decir sobre la utilización del lenguaje inclusivo como una visibilidad de quienes no usamos o no nos sentimos representadas por ni el masculino ni el femenino. Claro. Somos personas que tenemos otras identidades, otros géneros, no somos personas vacías. Digo esto porque una vez, dando un taller, una persona nos dijo, bueno, pero si no son ni todas ni todos, son todes, ¿qué género tienen? ¿No tienen género? Sí, tenemos género, pero es un género que está por fuera de esos dos géneros. Sí, también lo que quiero decir en esto del lenguaje inclusivo, nosotros lo vemos en nuestra institución, con nuestras compañeros de trabajo, digo, es un proceso también, ¿no?, que estamos incorporando. Y una cosa es negarse a querer hacerlo por no reconocer derechos, y otra cosa es tener la apertura integrar y aprenderlo y... Digo, me parece que eso es lo diferente. Cuando uno se niega a no querer aprenderlo o a incorporarlo, y otra cosa es cuando uno quiere y está en ese proceso. Y yo te digo, en el cotidiano, trabajo en la Secretaría de Igualdad de Género y a veces no hablo con lenguaje inclusivo y entonces me corrijo. Pero digo, es un proceso que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Esto es así. Esto tiene que avanzar, ya para atrás no se puede ir. Sí, el lenguaje inclusivo por sí solo no garantiza derechos, claro, y tampoco no garantiza que un espacio sea un espacio inclusivo o expulsivo. O sea, el lenguaje es como que políticamente es correcto decir todes, pero si después reproduzco estereotipos de género o sigo violentando identidades, no me sirve de nada el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo creo que... como para que quede claro que no soy una persona que no empatiza con la diversidad sexual si no uso el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, claro, eso. No es que diversidad sexual, lenguaje inclusivo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? No sé cómo decirlo y empiezo a hacer chistes y no sé usarlo
y a veces no es necesario el lenguaje inclusivo, o sí, pero cuando no sabemos está bueno preguntar y no presuponer. La no presunción habilita que la persona o que las personas me digan quiénes son. Si no, yo estoy presuponiendo identidades, presupongo un artículo y después de esa bola es muy difícil salir de ahí. O sea, sin pasar por algunas situaciones de incomodidades, ¿no? O sea, la persona me tiene que decir quién es, entonces yo tengo que saber con qué artículo se referencia esa persona. Eso es evitable. ¿Cómo es evitable? Preguntando. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Qué artículo usás? Nada, desde la empatía y desde el preguntar. Bien. No, me quedé pensando en lo que charlábamos ayer cuando pensábamos cómo preguntarles. Y que tal vez el lenguaje pensábamos que bueno, me imagino que del otro lado, del lado de las diversidades, hay tal vez cierta paciencia con el lenguaje o con la forma de decir las cosas, o con esto, bueno, de última pregunta, que hay otras cosas que no merecen paciencia ni tiempo, que tiene que ver, bueno, con estas de las violencias, con la violencia, con la necesidad de saber que existe un lugar donde se puede ir a denunciar cuando hay violencia extrema, que bueno, que corre riesgo la vida, o bueno, estas microviolencias que sabemos que son como pequeños, son escalones que llegan, que pueden llegar a lo peor, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, nosotros invitamos a las personas que estén en alguna situación, digo, desde un primer alerta, ¿no? Porque la violencia empieza así, ¿no? Escalonadamente, como decíamos recién. No sé, como de lo más básico, ¿no? Digo, de los celos, de la no confianza, del no te pongas esto, no quiero que trabajes, digo, son un montón de cosas que quizá en un principio no se le da importancia, pero bueno, eso va en aumento y la verdad es que, bueno, hay feminismos, ¿no? Hay femicidios, digo. Hay femicidios, digo. La violencia tiene una escalada que termina en la muerte. Y esto es así, ¿no? Esto es así porque nosotros lo trabajamos todos los días en la Secretaría. Así que pueden venir a la Secretaría desde un primer asesoramiento de alguna duda, asesoramiento legal también, ¿no? ¿Qué pasa después de la denuncia? ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar? Sí, es como desarmar también esta cuestión o esta idea cultural del amor romántico y pensar que necesito otra persona para ser una persona entera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces también entre las cosas que escuchamos es ¿para qué vas a trabajar si yo trabajo? Entonces esa persona termina no siendo autónoma y a la hora que quiere hacer una denuncia se quiere salir de esa situación. Bueno, una de las detonantes muchas veces para no hacer la denuncia es que no tiene una autonomía económica. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Tengo que mantener a mis hijos? ¿A mis hijes? Entonces, nada, es como desde otra perspectiva también es como hay que cuestionar el sistema y lo que nos enseñaron, porque nos enseñaron que era eso. Nos enseñaron que hay una media naranja, que tengo que buscar a otra persona para que me complemente, porque si no, yo no soy yo, o sea, necesito otro ser. Entonces, hay un acompañamiento desde la Secretaría en estas también, ¿no? Situaciones post-denuncia. Exactamente. Entonces es importante ahí también. Sí, hay un acompañamiento también desde la Secretaría con otras instituciones, por ejemplo, CENAF y Salud Mental del Hospital. Coordinamos un grupo de personas en situación de violencia que funcionan en el hospital. Nosotros hacemos la admisión para participar del grupo y la verdad es que es muy rico todo lo que sale ahí, ¿no? Digo, cuando te encontrás con una persona que le está pasando lo mismo, claro, te sentís muy acompañada y entonces ahí se hace como una red y se puede ahí trabajar y salir adelante de la situación. El acompañamiento, sí, como decíamos recién, es integral, ¿no? Tratamos desde alguna cuestión, ayuda económica, de alimentos, tenemos una psicóloga que viene de Bariloche, hacemos terapia individual, específicamente para trabajar el tema de la violencia de género.
tenemos acompañamiento de operadoras comunitarias. Digo, bueno, es un acompañamiento integral para poder salir de la situación. ¿Les parece compartir los datos de atención, de contacto, para justamente ya que podamos ir anotando, tener Sí. los números, quien también lo necesite o lo pueda compartir, bueno, lo haga a partir ahí del teléfono, mail o lo que sea que tengan para comunicar? Dale, sí. La oficina nuestra está en la calle Rivadavia 3070, que es la subdelegación de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. Estamos de lunes a viernes de 8 a 14 y tenemos un teléfono celular donde también nos manejamos mucho con WhatsApp. Nos pueden escribir ahí cualquier consulta, cualquier duda que necesitan hacer. El WhatsApp es 2945 911682. Y después tenemos un fijo que es 4493-235. Ahí pueden llamar y bueno, lo que necesiten consultar. ¿En el mismo horario de 8 a 14? De 8 a 14. Los dos sí, teléfonos, el fijo digamos, y el celular. habilitados. Sí. Ok. Sí, y cualquier persona que esté transitando una situación de violencia o que necesite asesoramiento también puede llamar al 144, que es la Ley de Asesoramiento Nacional, o al 911 si está en una situación de riesgo, ¿no? Claro. Yo quería retomar lo que recién decía Franco sobre el tema de la paciencia, y a veces la paciencia también enmascara resistencias, como esto de, bueno, teneme paciencia porque es cultural, teneme paciencia para respetar tu identidad porque necesito aprender. Bueno, la paciencia también es finita. Entiendo que es un cambio cultural, entendemos que es un cambio cultural y que hay procesos internos, pero también hay que entender que hay otras personas que tienen otras identidades que también deben de ser respetadas, ¿no? Nada, eso, con el tema de la paciencia. Sí, no, ni hablar, y el tema de cuando se genera discriminación, cuando no se contempla incluir a otros en el discurso, ¿no? Cómo, o sea, darnos cuenta también de eso, ¿no? Que estamos invisibilizando, si no empezamos a tenerlo en cuenta, aunque sea, ¿no? Sí, totalmente. Yo no me hago lesbiana, yo no me hago trans, yo soy. Claro. Y esa identidad viene conmigo. El tema es que muchas veces hay procesos que hacen que el entorno sea como más empático y yo pueda muchas veces visibilizar mi identidad a diferentes edades, diferentes momentos de mi vida. O sea, entonces está bueno pensar que una orientación sexual o una identidad de género que no sea heterosexual no me modifica como persona. Muchas veces pasa que yo soy yo, mientras se crea que soy heterosexual, cis. Cuando hablo de cisgénero, hablo de una persona que no es transgénero, que es una persona que nace con una genitalidad y su identidad de género condice con esa genitalidad. Explico porque muchas veces no se sabe y si hablamos de palabras y no entendemos es un bajón. Que no tiene que ver con la orientación sexual, digamos. Claro, no me modifica como persona. Yo soy esta persona y mañana le digo a mis amigas, a mis amigos, a las personas con las que trabajo, a mi familia, que soy lesbiana, y la mirada automáticamente cambia, como si yo fuera otra persona después de que visibilicé mi orientación sexual. Entonces eso está bueno, que se pueda entender o que se pueda pensar que no elijo, soy, y que lo que siento no me modifica como persona. Hay personas buenas, personas malas, personas con códigos, personas sin códigos, dentro y por fuera de la diversidad sexual. Por supuesto. Porque seguimos siendo personas, todos somos personas, claro, independientemente de nuestras prácticas afectivas, sexoafectivas o identitarias, ¿no? Creo que ha sido un abordaje maravilloso el que han hecho. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo más? Sí, claro. Cualquier persona de la diversidad que esté transitando por alguna situación donde su derecho haya sido vulnerado, donde no sepa cómo hacer un cambio registral, donde necesite algún asesoramiento sobre las leyes o simplemente una escucha activa y un sentir, se puede comunicar con la Secretaría, puede ir a la Secretaría. Como decía Marta recién, estamos a la vuelta del Maradona de la calle Sarmiento, sobre Rivadavia 3070, y si no, el mail es diversidadsexualza@gmail.com. Así que nada, las instituciones también las conforman las personas
y está buenísimo que sepan que está este espacio y que este espacio es un espacio que incluye y que no expulsa y que nada, les esperamos ahí cuando quieran y cuando necesiten. Buenísimo, vamos a repetir ahora en un rato obviamente también los números de teléfono que han compartido, el email, el WhatsApp de la radio con el cambio de número y demás, ahí también está disponible. A veces cuesta que agenden el nuevo WhatsApp, pero también está abierto y les podemos retransmitir, aunque ustedes se vayan del estudio. Si les parece, les retransmitimos las preguntas que también puedan llegar aquí al WhatsApp de la radio, el 154-81-8888, pero por lo pronto, por supuesto, agradecerles infinitamente esta charla a los tres. Bueno, a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Un placer. Gracias. Estuvimos con Constanza Pozzi, coordinadora del área de diversidad sexual de la Secretaría de Igualdad de Género, zona andina del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro, y con Marta Roger, coordinadora de la Secretaría de Igualdad de Género, referente del SAT. Esta y otras entrevistas, recuerden, las pueden escuchar en el canal de YouTube de la radio FM Patagonia Andina, y pueden revisitar el link si quedó ahí algún término, contenido que podamos volver a escuchar y realmente aprenderlo. Bueno, ahí está también la fuente para poder ampliar, ¿sí? Que no se pierdan de vista todas estas cuestiones importantes de las que seguimos aprendiendo. Gracias, por supuesto, Franco Furno, aquí miembro también indispensable de Ventana Andina. Bien. No, de aportar chiquitito que esta fue como un primer contacto, que nos tenemos obviamente la libreta llena también de consultas y de ganas de difundir y de visibilizar, y que bueno, tal vez volvamos a conversar pronto. Así que bueno, gracias. Hasta la próxima, chicas. Gracias. Chau.